tardes, mis hermanos. Estamos aquí reunidos en esta tarde con nuestro hermano José Soto. Él es el coordinador diocesano de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Venice. Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paola. Bien, ¿y tú? Muy bien, quiero un saludo fuerte de mi parte y de parte también del equipo diocesano y del Consejo Diocesano de la Renovación Carismática Católica de aquí, de la Diócesis de Venice. Gracias. No te me asustes, solo queremos saber un poquito más de ti, un poquito más de José Soto. ¿Está bien? Bueno. Gracias por aceptar, José, verdaderamente, de verdad. Muchísimas gracias por este tiempito. Sabemos que tienes muchas cosas, así que vamos, ¿verdad? Bueno. Te voy a hacer unas cuantas preguntas, porque ¿cómo conoce uno a alguien si no le pregunta, verdad? ¿Verdad que sí? Claro. Sabemos tu nombre, sabemos que tu nombre es José Soto, pero tú tienes un nombre del medio, como dicen, un segundo nombre. Un nombre de pila. ¿Nombre de ti? ¿No te pusieron un apodo? ¿Segundo nombre? Bueno, mi nombre ¿verdad? Es José Juan, es mi segundo nombre es Juan Soto, Rivera, ¿verdad? Apellido de mi mamá. Pero a nivel de familia me conocen como Cheo. Digo, Oh, Ese es mi nickname o mi apodo, tu ¿no? apodo, Cheo. sí. A mí me dicen, por ejemplo, Morena. No, me dicen Cheo. Sí. Mi familia, todo el mundo me llama por Cheo, mi familia, mi casa, todo lo que tenga con mi entorno de mi crianza me llaman Cheo. Pero mi nombre, ¿verdad? Es José Juan Soto Rivera. Soto. ¿eso quiere decir que si una gente te dice Cheo, tú sabes que te conoce de hace 20 años? Correcto. Ok, perfecto. Ya tenemos. Naces en Puerto Rico, pero ¿dónde específicamente? Cuéntame de ese pueblito. Bueno, yo nací en Humacao, un pueblo de la costa este de Puerto Rico, pero mi familia, me crié y demás fue en Las Piedras. En Las Piedras, en el barrio Ceiba de Las Piedras, y ahí básicamente nací en Humacao, pero obviamente me crié en ese pueblo hasta el 2006, que decidí mudarme para acá, para la Florida. Pero toda mi vida he vivido en el pueblo de Las Piedras. ¿Todavía tienes familiares allá? Que Oh sí, claro que sí, toda mi familia está allá. ¿Y visitas allá con frecuencia? Con frecuencia. Ok. ¿A quién te pareces más? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿Físicamente o en las actitudes? Bueno, tengo combinación de ambos, ¿no? Físicamente, según me dicen, me parezco al papá de mi papá, o sea, mi abuelo. No tuve la oportunidad de conocerle, porque él murió cuando mi papá era muy joven, pero, ¿verdad? En cuanto a mis facciones, las saqué de mi papá. En cuanto a mi color, pues quizás del padre de mi mamá. Es una combinación de ambos. Por eso es mi nombre, ¿no? Mi nombre es José por mi papá y Juan por mi mamá, que se llama Juanita. Oh, ok. Es la unión de ambos. Mira, compartimos eso mismo. Mi mamá también le dicen Juana. No se llama, pero le dicen Juana. Son, ¿Cómo influyeron tus padres en la fe? ¿Cuál fue la influencia de tus padres en la fe? Bueno, en la influencia directamente, ¿verdad? La recibí por ambas partes, ¿no? Directamente por mi mamá y por la parte de mi papá, pues por la mamá de mi papá, católica en todo sentido, y pues básicamente tanto por parte de mi mamá y parte de mi papá, pues recibí la fe católica de ambas partes. Ahí se sembró esa semillita. Sí. Tu bautismo, tu primera comunión, Correcto, y todo eso se correcto. fue dando ahí en el núcleo de familia. De familia. ¿verdad? ¿usted es el único carismático, el primer carismático de la familia, o su padre o su madre era carismática? Básicamente entramos todos a la misma vez. Oh, Una sí. experiencia de familia, y entonces comenzamos juntos. Mi papá, mi mamá y yo y mi hermano. ¿Fue un solo retiro que fueron todos o...? Nos invitaron a un grupo de oración. Correcto. En aquel tiempo en Puerto Rico los grupos de oración se daban en las casas, o sea, iban de casa en casa haciendo grupos de oración. Y entonces hubo un grupo de oración en casa de mi abuela, o sea, la mamá de mi papá. Y entonces ahí nos invitó a mi abuela y fuimos, y de ahí conocimos la renovación. Pero espérate, no te me vayas muy rápido porque hay otras preguntas que quiero abarcar antes de llegar exactamente a ese punto. Quiero saber un poco más de ese José Soto persona, de ese José Soto familia, de ese José Soto que no está en la parte iglesia todavía, ¿verdad? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano menor. Un hermano, no hermanas. No hermanas, Solamente solamente somos son dos. ustedes dos. Suerte. Oh, nice, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Tú practicas algún deporte o eres fan de algún deporte?
Actualmente no practico ninguno, obviamente, no Obviamente. tengo tiempo, Yo tampoco. pero cuando joven practicaba el baloncesto. Pero por una Sí, tienes condición, la por mano. una condición de salud en un tiempo tuve que dejarlo y pues básicamente no, el médico me prohibió que continuara jugando baloncesto y ahí se quedó. También de niño mi papá jugaba softball y pues él quería que su hijo fuera pelotero. No era muy buena en esas ligas, pero sí jugué béisbol cuando pequeño, pero ya de joven me baloncesto. ¿Y tienes alguna afición sobre un equipo en específico? Directamente en estas no. No, ya has perdido un poco eso. Sí, Después de Chicago ya. ¿Tienes muchos amigos? amigos. ¿O solamente te conoce mucha gente? Me conoce ¿Conoces mucha mucha gente, tengo amigos, claro que sí. Tengo Ujú. amigos de la infancia, tengo amigos en mi caminar en la fe y tengo amigos ahora mismo ¿verdad? En mi vida actual. Amigos sí tengo. Sí, lo digo porque a veces uno sale por ahí y encuentra en cada esquina una persona que le está saludando. Hola, José, hola, Paola, hola. Es que para mí amigo es una persona que tú puedas contar Más cerrado. más cercano a ti y que tú puedas contar tanto las buenas como las malas, que sabes que puedes contar con esa persona. Sí. Conocidos tenemos muchos, ¿verdad? Claro. Pero amigos es aquella persona que está ahí a tu lado cuando tú más lo necesitas. Y sí tengo bastantes amigos, gracias a Dios. Claro, claro. ¿Le caes bien a la gente? No sé. Hay que preguntarle a la gente. Hay que preguntar, exactamente, hay que preguntar a la gente. Hay personas que sí, hay personas que de entrada quizás se llevan una impresión de mí, pero ya cuando me conocen, pues conocen al verdadero José. Y pues a veces me catalogan de una persona muy seria, pero así son mis genes y pues es mi manera de ser. Ujú, sí, como dicen en La Dorada, Puerto Rico, uno no es un billete de 100, ¿verdad? Para que No, le para den a caer todo. tan bien a Claro todo el que mundo. sí. ¿Eres de las personas que prefieren lo real o lo ideal? Soy muy realista. Muy realista. Claro, toda persona debe tener un ideal, ¿no? Ujú, Pero sin salirnos de una realidad. Sí, soy muy real. ok. Estás casado con una maravillosa mujer que conozco, Lucía, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? 25 años. ¡Wow! En diciembre del año pasado cumplimos 25 años en Guadalajara. 25. Oh my God. No, fíjate, no me imaginé que era tanto. Bueno, tanto. 2 años de novio, 25 de casados, seamos 27 años. 27, wow. 27 años. De conocernos 27, de matrimonio 25. ¿Te consideras una persona romántica? Ahí más o menos. La flor. Tienes tus cositas. Sí, ¿verdad? hay los detalles, sí. Soy Sí. detallista, sí, eso sí. Sí, Ujú. sí, ok. Eso es parte de ser romántico, Claro. no perder esa chispa, ¿verdad? Que te corresponde como esposo y acordarte de fechas, ¿verdad? Claro, que son Ah, bueno, memorables es un para- problema. Bueno, sí, por eso detalles en fechas Sí. y demás. Sí. No quizás sea tan romántico, pero sí en los detalles en fechas especiales. Sí. Sí, pero van a decirte, no como ustedes las mujeres. Porque ustedes se acuerdan de todo. Claro, Bueno, por lo claro. menos Ellas se no por la acuerdan, fecha. por ejemplo, de la primera vez que tú me arreglaste el cabello, que si tú no te acuerdas de eso, tienes problemas. O sea, Son nuestra, un poquito más. nuestra, Más detallista, Sí. claro que nuestra sí. memoria tiene límites. Ujú. Pero por lo menos me acuerdo de la fecha. Sí, bueno, eso es importante, eso Claro, es importante, claro. porque Mm. también hay hombres que no se acuerdan de nada. Habemos de todo. Solamente saben que están casados y que, Hay de todo, y que claro. ya. ¿Dónde han sido tus vacaciones más memorables y por qué? Pues vacaciones memorables de todas las que he tenido, yo creo que la que pasamos mi esposa y yo hace un año, exactamente 1 año y 1 mes, tuvimos la oportunidad de ir a Tierra Santa. Oh, wow. Tuvimos 2 semanas en Israel y entonces para mí, en cuanto a nivel, ¿verdad? Combinando la parte de vacación, pero la parte espiritual, creo que fue un momento muy memorable para nosotros. ¿Fueron Para como ambos. en una excursión? En una peregrinación. ¿Y por qué crees que esa fue la vacación y que más? Que nunca más? Por lo mismo. el hecho de que obviamente he tenido vacaciones con mi familia que son muy buenas y memorables cuando los comparto con mis hijos, pero esa pues fue un momento de vacaciones entre mi esposo y yo, pero a la misma vez de corte espiritual, ¿no? Entonces fue como una combinación de ambas. Sí. En mi plano personal, ya que estás en la parte personal, acostumbro con mi familia tratar de sacar unas vacaciones todos los años para compartir con los niños. Sí. Pero ya mis hijos no están tan niños, así que las cosas van cambiando y por eso de mi última vacación
Aprovechamos los 25 años y decidimos entonces ir para allá y renovar nuestros votos matrimoniales en Canadá. Sí, porque fue en los 25 años. En 25 años renovamos nuestros votos matrimoniales allá en Cana de Galilea, así que donde Jesús convirtió el agua en vino. Tremenda. La boda de Cana. De boda de ahí Cana. mismo. Por eso digo memorable en ese Nice. sentido, porque vivimos Sí. muchas experiencias juntos como pareja. Sí, claro, yo entiendo. Dice que tus hijos ya están grandes. ¿Viven contigo? Dos de ellos directamente, uno, el mayor, hace 5 años que él se fue a la Marina de Estados Unidos, ya prácticamente se independizó. Y la del medio pues vive en Georgia porque está estudiando. Ya el de la Marina también terminó sus 4 años de Marina y está estudiando en Georgia. Ambos están en la misma universidad estudiando, pero viven en el estado de Georgia. Y en mi caso solamente no, estoy con la menor. Con la menor. Muy bien. Con la Todavía pequeñita de la casa, que no todavía está te pequeña, queda el pero nidito, sí. Todavía te queda queda el claro. nidito. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles consideras que son tus fortalezas o virtudes, José? Wow. Yo creo que muchas veces las fortalezas y las virtudes, más que todo, te las puede enseñar, te las puede identificar otra persona, ¿no? Pero en mi caso yo pienso que todos tenemos debilidades, ¿no? Pero Sí. fortaleza, diría yo, cuando decido tomar hacer algo, ¿no? Le doy todas mis energías, toda mi fuerza, toda mi Trata de poner todo tu todo en eso, ese en proyecto. Y obviamente siempre la fortaleza también pienso pues, yo no doy un paso en el camino, ¿verdad? En estos años de vida he aprendido a que uno no debe dar un paso sin contar con la voluntad de Dios. Entonces pienso que una de mis fortalezas es eso. Antes de yo tomar una decisión, tengo que orar, tengo que pedirle al Señor que me dé un poco de luz por dónde va la cosa. Y consultas Sí, claro que sí. con Sí, el sí. Señor qué se debe hacer y qué no, ¿verdad? Ujú. Bueno, de verdad. Eso yo me imagino que debe ser la práctica de todos nosotros, los cristianos, ¿verdad que sí? Definitivo. ¿Y tus defectos? Cuéntame de tus defectos. Soy demasiado cuadrado, dicen por ahí. Así. Sí, las cosas tienen que darse pues como deben de ser. Una línea. Sí, una línea. Como todo buen contable. Sí, todo tiene que estar. Cuando yo trabajo un proyecto, tengo que hacer algo o planifico algo, trato de que todo sea dentro del marco que se organizó. El horario. El horario. Entonces eso lo veo como un defecto, hasta cierto punto he aprendido a manejar eso. En el sentido de que uno planifica, pero al final Dios es el que permite que se lleve a cabo. Y ser líder de una comunidad diversa, ¿verdad? Donde hay diferentes tipos de personas, de nacionalidad y eso, también tienes que ser un poquito también flexible en cuanto Claro, no, o sea, definitivo. ese cuadrado. No cuadrado en el sentido de demandante, Sí, claro. sino yo soy de las personas que pienso que las cosas, no importa que camine lento, pero lo importante es que vaya caminando. Entonces algo que para mí es un defecto es que yo vea que el proyecto no se mueve o que no hay un paso hacia adelante, pues sí, eso me frustra un poco en ese sentido. Sí. Todos tenemos un niño por dentro. ¿Qué es eso que te hace sacar ese niño que hay dentro de ti, José? Buena pregunta. Que le ofrecen ensalada. Muy buena pregunta. No sé qué decirte. ¿No? No sé. Qué sé yo, cuando ves tus hijos reírse a carcajada, tú... ¿no? Bueno, de ¿O sacar qué te de saca recordar ese mi niño? niñez Sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué es algo que pasa que te saca ese niño que hay en ti? Que uno dice, eso no es de un adulto. Bueno, yo, más que todo cuando estoy en vacaciones familiares, por decirlo de esa manera, o cuando andamos, normalmente mi familia, antes, ¿no? Lamentablemente las cosas cambiaron. Sí. Las vacaciones se daban con familia extendida, o sea, iba toda la familia. Lo que era la familia. En general, no la familia de No, papá, mamá e sí, hijos, no. sino la familia extendida. Sí. Y a veces, pues cuando eso no ocurre, pues ese niño se va apagando, ¿no? Entonces cuando vuelven esos momentos, pues tú vuelves a sacar esa niñez para afuera. Sí. Sí. Ok. ¿Qué te causa temor? Fíjate, temor,
Bueno, temor sí. Temor es que que las cosas que uno haga no le agraden a Dios. Eso sí. Esa es una de las cosas que me causa temor. Y de que realmente pues no miedo, haga... tal vez, No miedo. Yo no tengo miedo porque el miedo no viene de Dios. Yo lo que tengo quizás es un temor que se llama como respeto, en el sentido de que yo tomo una decisión en mi vida que no vaya acorde al plan que Dios tiene para conmigo. Entonces ese temor de que el paso que esté dando sea dado dentro de lo que ya Dios tiene planificado para mi vida, sí. Pero de ahí en fuera, temor, que es como un respeto. Sí. Miedo, no. Miedo no. Era una persona fuerte. Bueno, siempre hay preocupaciones, ¿no? Claro. Porque todos tenemos preocupaciones, pero tener miedo a algo, bueno, en un momento dado, te puedo decir que tenía miedo a la muerte, en un momento dado de mi vida. Sí. Ya hoy día, pues, No es así. no es así. Pero yo pienso que es por el hecho de que quizás mis hijos estaban pequeños, entonces uno piensa de que morir y que mis hijos se queden pequeños, pero ya mis hijos ya están grandes, entonces quizás no es que uno desee morirse todavía, No, porque quiero ver mis claro. nietos y mis bisnietos, pero, Pero tú lo vas a ver ese miedo me va disminuyendo. Va disminuyendo. Pero más que todo, quizás el temor a ofenderle a Dios Dios. o fallarle a mi esposa, a mis hijos también, ¿no? Porque obviamente algo que yo escuchaba cuando pequeño, ¿no? Enséñame a ser como tú, Señor, que mis hijos puedan verte a ti a través de mí. Y entonces es algo que yo trato a la medida que sea posible, ¿no? Porque todos somos humanos y tenemos nuestros defectos, de que uno pueda dar ese ejemplo, pero de igual manera un poco de temor de no darlo. Que a veces, ¿verdad? Está la parte humana que de momento que se sale. interpone, claro, Claro. que se interpone. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida, bueno, algo que yo he utilizado, ¿verdad? De que me lo he grabado, como filosofía diría, como norma, es que no hay una hoja de un árbol que no se mueve sino por la voluntad de Dios. Amén. Y entonces eso me ha ayudado a mí a confiar que cuando las cosas se dan es porque así Dios lo permite y cuando no se dan es porque así Dios no lo quiso. No quiere. Entonces he aprendido a utilizar eso como guía, ¿no? Ujú. Para manejarte bajo no sentir ese- como, no se me dio este proyecto, frustrarme, no, para nada. Si no se dio es porque Dios no permitió que se diera. Ajá. Algo mejor vendrá o Ese no es el tiempo. momento, claro. Ujú, no era tu momento. ¿Tienes buena memoria? Dicen que sí. ¿Sí? Yo puedo decir que sí. Dicen que de sí, verdad que dicen sí. que sí. Yo veo cómo tú te aprendes todos los nombres de cada uno de los coordinadores. Oh my God. Wow. ¿Cuándo conoces la renovación y le das ese giro a tu vida? Bueno, ¿Dónde? cuando yo ¿Qué conocí año? bueno, No, no sí, recuerdo el año mucho. exacto, pero tenía unos Más o 12, menos. 13 años. Ok, no vamos a sacar la edad. No. vamos a sacar la edad. No gente. tenía No. ningún problema, la pueden sacar, pero tenía Perdón. 12 o 13 años de edad cuando conocí el primer grupo de oración. Como les decía unos minutos atrás, mi abuela le habían invitado a hacer un grupo de oración en su casa y entonces pues mi familia fuimos a participar y conocí la renovación. Oh, wow. Y hace hasta bastante. el día de hoy. Nunca te ha, siempre ya, el Señor te cautivó. Quizás No, sí. más activo, menos activo, pero nunca fuera. Sí, como todo el mundo, cuando uno se mueve, cuando uno Sí, se... pero siempre he estado. Pero siempre ahí está. Y ha sido Desde mi el día espiritualidad. uno, sí, Señor. ¿Y tú te has identificado con la renovación? Desde los 12 o 13 años. Claro que sí. Ahí. Ya a los 14, 15 años yo visitaba las cárceles de jóvenes a llevarle grupos de oración a los jóvenes que estaban presos Okay. y llevarle mensajes. Así que sí, esa ha sido mi filosofía de vida. Obviamente cuando uno crece vienen situaciones, pero Claro. se Y la vida se adapta. adapta, pero nunca he estado, no me he sentido fuera de la Mira. renovación. Quizás unas veces más activo, otras menos activo, pero sí. Desde que dentro, empezaste a ser hijo de la renovación, eres hijo. hijo de la renovación. ¿Cuándo asumes la coordinación de aquí, de la renovación aquí en la diócesis de En la Venice? diócesis de Venice la asumí en el 2014. En el 2014, ya soy, llevas un periodo ya de 6 6 años. años. 6 Son 2 años. periodos de 3 años. Wow. ¿Cuántos grupos de oración hay en la diócesis y cómo están divididos? Bueno, integrados a la renovación Ujú. hay unos 21 grupos. Hay 1 o 2 más, pero no están integrados dentro de la renovación, Ok. pero están en la diócesis, ¿no? Pero que están integrados en comunicación bajo la renovación son 21 Sí, que actualmente. están bajo. Éramos 20 y se abrió un nuevo grupo, bueno, y hay un grupo próximamente que se va a abrir,
serían 22, pero actualmente abiertos serán 21. 21, wow. ¿Y están divididos cómo? Bueno, cuando yo cogí la coordinación de la renovación, realmente en aquel momento habían solamente dentro de la renovación unos 12 o 13 grupos que estaban incorporados. Ajá, sí. Existían los otros grupos, pero no estaban, pero no estaban trabajando bajo la renovación. Consenso. Y entonces comenzamos a trabajar con eso, de que fueran incorporándose. Tenemos 20, 21 grupos ahora mismo. Y de ahí comenzamos a trabajar en eso, trabajar en esa manera de ayudar a que se incorporaran, de que fueran parte de la renovación. ¿Y ustedes están divididos por zona? Por decanato. Por decanato. Esa es la pregunta, disculpa. Okay. Por decanato. Bueno, cuando yo cogí la renovación no estaba dividido por nada. Era el grupo de oración que había y eso era todo. ¿Y venía? Cuando yo pues, comencé a coger la coordinación, empecé a buscar un poco de información en cuanto cómo la iglesia, porque recordemos que la renovación pertenece a la iglesia, cómo la iglesia trabaja, cómo se divide, cómo se estructura. Entonces, por lo menos en la diócesis de la cual estamos, que es la diócesis de Beni, se divide por dineries, por decanatos. Y yo creo que ese es un vocabulario que utiliza la Iglesia Católica en todas partes, donde divide la diócesis en dineries, en decanatos. Y pues yo comencé a dividir los grupos de oración en decanatos, que ya estaban previamente divididos por la diócesis, meramente que los grupos supieran dónde a qué pertenecían. Y entonces está el decanato norte, el decanato sur, centro y el decanato este. Esos son los 4 decanatos de nuestra diócesis. Okay. Nos encontramos en la parroquia Jesús Obrero de Fort Myers. ¿Esta parroquia pertenece a cuál decanato entonces? Al decanato centro. Al decanato centro. Ok. Yo tengo una preguntita. José, ese observación por el detalle, esa obsesión, digámoslo así, ese gusto por la organización, ¿cómo afectó la recepción que tenía la diócesis de la renovación? En forma de la organización, de los estatutos que se fueron produciendo y todo eso. Ok. Bueno, cuando yo cogí cuando fui electo coordinador de la renovación por el Consejo Diocesano en aquel momento, que pues, depositaron en mí la confianza de que yo coordinara, se acababan de aprobar unos estatutos, ¿no? Se aprobaron agosto y ahí mismo hubo elecciones y ahí mismo fui elegido. O sea, me tocó coger los estatutos y empezar a implementarlos en la diócesis. Y claro, todo cambió de resistencia y fue un poquito tiempo de dificultad. Claro. Pero, como decía ahorita, traté de organizar la renovación a un vocabulario que trabaja la diócesis por el decanato, por las áreas. Y de esa manera ayudó a que la renovación se fueran abriendo puertas, ¿no? A nivel de la diócesis, en el sentido de que ya había un mismo lenguaje. Sí, porque empezaste a darle forma también a eso que ya estaba en papel, a darle forma, a establecerlo y más que todo, que la diócesis viera que la renovación estaba implementando lo que había sido aprobado por la diócesis para beneficio, ¿verdad?, del movimiento dentro de la diócesis, claro. Y pues la manera en que uno se organiza o de manera en que uno ejecuta o presenta, pues de esa manera pues proyectas más organización, más seguridad y entonces pues las puertas se van abriendo. Más confianza. Y responsabilidad, sí, es verdad. Muy sí, claro. ¿Cuáles han sido algunos de los desafíos que has tenido que enfrentar cuando asumiste la coordinación? Pues yo creo que es más o menos eso, ¿no? Esa situación de poder comenzar a implementar unos estatutos. ¿Por qué? Porque en nuestra diócesis no había antes. No existían antes, es lo primero, pero sí hay grupos que llevaban 15, ya 20 años funcionando y funcionaban de acuerdo a lo que se entendían que debía ser. Entonces cuando ya hay unas normas, ¿no? Una guía, una pauta, una estructura, pues toma tiempo que la gente asimile la línea de autoridad. No porque yo tenga la autoridad, sino la autoridad del movimiento dentro de lo que es el grupo de oración. Y eso ha sido un challenge, ¿no? Trabajé con algunos coordinadores que no querían aceptar los cambios. Gracias a Dios no fueron impuestos por mí, fueron cambios establecidos antes de yo ser coordinador. Meramente me tocó a mí hacer por la diócesis, pero me tocó a mí hacer la implementación. Entonces eso sí fue un momento de challenge. ¿Cuánto duró ese proceso de discernimiento en qué se iba a implementar, cómo se iba a implementar, para entonces tener los estatutos en papel, decir,
bueno, esto es lo que vamos a seguir. Bueno, eso fue antes de yo ser coordinador. Sí. El proceso duró como año y medio. Año y medio. Mucha oración, mucho discernimiento. Claro, porque pues obviamente son guías que siempre están constantemente evaluándose, porque ¿verdad? Sí, las realidades van cambiando. Claro. Pero sí tomando cada palabra, cada detalle que fuera consono con los postulados de la iglesia. Sí. Porque es algo que es muy importante, que pues los movimientos estén bajo lo que la iglesia enseña. Sí, para que la gente lo pueda asumir. Y La implementación, de implementarlo sí me tomó tiempo. Yo diría que mi primer año de coordinación fue un año de mucho challenge en ese sentido, de mucho desafío. Número 1, para darme a conocer. 2, vieran mi manera de trabajar. Ajá. Y 3, se fueran acostumbrando al estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que un coordinador o otro coordinador sea mejor o peor que el otro, no, ese no es el punto. El punto, ¿verdad?, es que cada cual tiene su manera de hacer las cosas. Y entonces, pues, llevo un tiempo como de un año. Okay. Yo algo que me enfoqué fue más de organizar, reestructurar la diócesis, y eso me tomó como año y medio, 2 años. Porque dentro de los estatutos... Cuando digo diócesis me refiero a la renovación. A la renovación. A nivel de diócesis. Porque los estatutos antes, como no habían, el coordinador podía estar ahí por un tiempo tal vez indefinido, ¿verdad? A nivel de grupo de oración. A nivel de diocesano no existía una posición como coordinador, aunque sí había una líder diocesana. Okay. Pero no existía esa estructura. La estructura se establece tan pronto se aprueban los estatutos. Que se pone coordinador, subcoordinador, secretario. Habían personas llevando las funciones, pero no bajo una posición. Entonces sí éramos un equipo que nos reuníamos y éramos básicamente los que coordinábamos. Y todavía se sigue reuniendo, ¿verdad? Sí. Obvio. Sí. ¿Qué día se reúnen? ¿Qué? El consejo. Bueno, ese equipo, el consejo, según los estatutos, establece que se reúne los segundos sábados de mes. O los segundos sábados de mes, el consejo se reúne para orar, planificar, discernir lo que el Señor quiere hacer con los grupos de oración y con la renovación a nivel de diócesis. ¿Y cómo está estructurado ese consejo? Bueno, como dije al principio, no había estructura antes, no me tocó establecer estructura, pero está estructurado por equipo timón, que lo compone el coordinador, subcoordinador, subcoordinadora, secretaria y tesorero. Ese es el equipo timón. Adicional a ese equipo timón están los otros componentes del consejo, que son los coordinadores de los diferentes ministerios a nivel de diócesis. En nuestra diócesis tenemos el Ministerio de Formación, Ministerio de Evangelización, tenemos el Ministerio de Eventos y Actividades, tenemos el Ministerio de Intercesión, Ministerio de Liturgia, tenemos ahora recientemente el Ministerio de la Tiendita Religiosa, ¿no?, para vender artículos religiosos en nuestros eventos, y tenemos la parte del Ministerio Juvenil. Entonces, básicamente, es un coordinador de cada ministerio, más los 4 del equipo timón, se comprende el Consejo Diocesano, que actualmente ocupa 12 miembros. 12 miembros, Tienes un lema, viene más. ¿De dónde? Cuéntame de dónde viene. Bueno, ese lema no es mío directo, yo le di un copy-paste, por decirlo de esa manera. En el año 2015. No, 2016. La renovación cumplía sus 50 años y me tocó ir al ECLA en la República Dominicana. Y ese era el lema de la renovación a nivel de Latinoamérica. Viene más. Viene más acción, viene más Espíritu Santo, viene más alabanza, viene más retiro. Cuando yo fui al ECLA, ese viene más sonó mucho, ¿no? Entonces, uno de los predicadores, uno de los sacerdotes que estaba predicando ese día, vino y dijo, oren al Señor y piensen qué tienen ustedes que ver a su diócesis. Y en ese momento de oración, pues finalmente el lema viene más. Y cuando llegué con que viene más. Y de ahí para acá ya todo el mundo sabe. Ya todo el mundo sabe con el viene más. Y el viene más yo creo que es algo de siempre estar a la expectativa. Estar como que alerta. ¿Qué más el Señor va a dar? ¿Qué más el Espíritu nos va a dar? Estar preparado, estar alerta, ¿no? Estar siempre con el aceite en la lámpara encendida, ¿verdad? Porque uno no sabe cuándo el Señor quiere que uno haga algo. Así que básicamente sí. Eso es así, me encanta mucho ese lema de viene más. Bueno, mis hermanos, estamos aquí reunidos con nuestro hermano José Soto, que es el coordinador diocesano de la Renovación Carismática. Vamos a pasar a otro plano, José. ¿Más? Sí, siguiendo con esto de la renovación, me dediqué, hice mi trabajo de sentarme a ver qué es todo lo que le podemos sacar a José.
¿Qué más tenemos que saber? Se nos va, mi gente, se nos va. Y No se va. no, bueno, ya termina su tiempo de coordinador y entonces pues hay que saber un poquito más, ¿verdad, José? Ujú. No te molesta, ¿verdad que no? ¿Cómo Bueno, te estás sintiendo? ¿Hasta dónde vamos? Exacto, ¿verdad? claro, todo bien. ¿Qué momento anhelas volver a vivir en la renovación de nuestra diócesis, en la renovación carismática aquí, hablando de nuestra diócesis de Vélez? ¿Qué momento tú anhelas volver a vivir? Porque ahora mismo todo está parado por esto de... En comparación a como estábamos antes de la Sí, pandemia. antes de la pandemia, claro. Yo pienso que los grupos de oración. ¿Verdad? Sí, Ese porque calor. es que la grupo de oración es lo que nutre la renovación, ¿no? Si los grupos de oración no están, Es como el name tag, ¿verdad? De- la renovación no funciona. funciona, Porque ¿verdad? es la base, ahí está la gente, ahí donde está la comunidad. Si los grupos no están funcionando, no están activos, pues ¿a quién coordinamos? De verdad, claro que sí. ¿A quién se le lleva esa O a quién se le sirve, ¿verdad? Porque a veces la palabra coordinar suena como que muy jefe. Sí, Y es más de como todo muy un servicio. estricta. Ujú, Realmente más es servicio. organizar las cosas, pero más que todo un servicio. Ujú. ¿Qué se quedó por hacer en la renovación de aquí de la diócesis a raíz de toda esta pandemia? Bueno, desde mi punto de vista, sí, tú como cuando yo coordinador. asumí la coordinación, pues muchísimos planes, te diría que de muchas cosas que tenía, ¿verdad? Con ese viene más, ¿verdad? Sí, pero más que todo cuando uno dice el ideal, ¿no? Ujú. Ahorita de realidad es Sí, ideal. la real. Ujú. Mi ideales eran muchos, pero la realidad ha sido otra. Pero algo que pienso yo que se me quedó, ¿verdad? ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿qué se quedó en el tintero que no se pudo realizar a raíz de esto de la pandemia? Porque De la pandemia. todo se Yo pensé quedó que desde el como- punto de vista mío como No, de mi no, coordinación. No, y también la pregunta es válida. Bueno, a nivel Bueno, de que podemos no sé decir que se quedó, bueno, obviamente teníamos agendas de diferentes seminarios que se iban a llevar a cabo y no se pudieron llevar a cabo presencialmente. Ok. ¿Cómo cuál alguno? Teníamos seminarios en La Bel, teníamos seminarios en Arcadia, teníamos seminarios aquí en Jesús Obrero, había un seminario programado para Naples, había seminario programado para Keikora y pues todo lamentablemente ha sido cancelado por la situación. Desde el punto de vista de coordinación... Y teníamos también el retiro de líderes. O el retiro de líderes, claro, que iba a ser por Segundo año. segundo año. Que no se pudo llevar a cabo. Y a nivel de coordinación, pues obviamente, aunque se ha logrado mucho, pienso, pero había unas cosas adicionales que yo en lo personal quería que se lograra, pero por X razón no se dio. Y como no la hoja de un árbol no se mueve, Debe sino ser por la voluntad de Dios, Dios. pues significa que no era el tiempo de hacerlo. No era el tiempo. Pero estarás ahí literalmente para apoyar al nuevo coordinador si se necesita. De apoyo sí, presencial no. Yo soy persona de la que creo de que cuando uno termina para que la Ciclo. redundancia sea un término, un ciclo, uno tiene que salir para darle espacio al nuevo líder o a la nueva líder. De que esté apoyando backstage, por decirlo de manera, sí, claro que sí. Y más que todo, pues yo ocupo otra posición que pues tengo que trabajar con ese coordinador o esa coordinadora directa o indirectamente. Es decir, que no te vas a desligar. De la renovación, yo No. pienso que nunca. No, pero ¿verdad? yo digo del apoyo. No del apoyo, no. Mi servicio a la renovación no es por posición. Ujú. Mi servicio es Eres tú. nace, es innato en mí y no ocupe posición o no ocupe posición, mi servicio siempre va a estar disponible. ¿Piensas que aún en la renovación carismática de aquí, de nuestra diócesis, tiene mucho camino por recorrer? Oh, sí. Sí, Ha caminado falta. mucho, pero aún pero falta aún le mucho más. falta Sí, todavía. sí. Pero para bien. Sí. Ujú. O sea, no Claro. mal, sino para bien. Yo pienso Claro, que de si, no si tener miramos la esta renovación cosa. 2014 a lo que es la renovación hoy, 2020, y no vela por vanagloria, no es eso. Porque no he sido yo solo, ha sido un equipo Un de equipo, trabajo. claro. Solamente que yo he coordinado, pero es un equipo de trabajo. Hemos logrado muchísimo dentro de la que es la renovación en la diócesis. Pero falta mucho más por hacer, claro que sí. ¿Cómo te sientes con el resultado que dejas en el Consejo de Diocesano como tal? No a nivel de los coordinadores, sino en el consejo, en el equipo que dejas en el Yo consejo. siento, ¿no? Y espero no equivocarme, que yo pues dejo mis 6 años de coordinación, estructura, organización, ¿Unión se podría decir?
unión. Bueno, siempre va a haber diferencia, ¿no? Porque Claro. no es que el coordinador tome decisiones y los demás tienen que seguirle, ¿no? Porque para eso son equipos, ¿no? Siempre hay diferentes puntos de vista. Lo importante es sacar nuestra parte de individual y trabajar en la parte colectiva. Pero sí, creo que es un buen... Mi experiencia fue muy buena, muy grata, de unidad. Al principio me tocaba como que trabajar todo. Ya hoy día pues puedo decir que cada quien sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo debe ser y cómo las cosas, no es que le gusten a José, pero cómo debería correr para hacerle honor y honra a quien hay que darle honor y honra, que es al Señor. Amén. Hay personas que piensan que cuando uno va a hacer algo para el Señor hay que hacer las cosas bien. Claro que sí, eso sí es verdad. No perfectas, porque no somos perfectos, Claro, pero dentro que sean dignas dentro y de bien. lo que cabe, hacerlo para quien. Para lo quien es el quieres. propósito, no por Más nada. que todo. ¿Qué se quedó en el tintero? Al final de esta jornada de 6 años, José, tú como coordinador, ¿qué consejo le das al nuevo coordinador o coordinadora? Porque dentro de poco, dentro de 2 semanas, 3 semanas como mucho, ya no estarás. Sí, ya viene Estará la nueva 2 semanas coordinadora. un nuevo. Ya viene la nueva Una coordinadora. nueva, ¿verdad? Solamente el Señor sabe. Amén. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué consejo le darías dentro de tu experiencia de 6 años? ¿verdad? Número 1, reconocer que Una la jornada posición... larga. Sí, una jornada larga, claro. Pero reconocer, número 1, que la posición que tiene no se la dio más nadie más que el Señor. Amén. Y si Dios es el que nos pone en una posición, a Él es que le debemos darle ese reporte, ¿no? De hacer las cosas correctamente para quien nos eligió. Y la oración. Siempre buscar siempre la dirección. Porque a veces humanamente tú puedes pensar, vamos a hacer esto, pero quizás el Señor quiere otra cosa. Y entonces uno tiene que siempre buscar dirección. Y estar, ¿verdad?, constantemente en oración. Y reconociendo de que meramente la posición de coordinador, meramente es, lo dice la palabra, hay que coordinar, no es que lo ejecuta. Sí, porque el Señor podría manifestarse a En través de cualquier otra otra persona. mano. Yo Dar su creo opinión que algo que de yo los siempre he hermanos. dicho, y los hermanos del grupo oración y los servidores que me han escuchado en diferentes eventos, siempre he dicho aquí, nadie está por encima de nadie, ni nadie es menos que nadie. Amén. Porque todos somos hijos del único y verdadero Dios, todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma oportunidad. Eso es así. Solamente que obviamente dentro de una estructura hay que tener a alguien que dirija, Humor, claro. porque si no, imagínense, Claro. si no, no hubiesen puesto a Pedro a cargo de la iglesia. Así mismo es, así mismo es. Y nosotros mismos humanamente tenemos un presidente, tenemos líderes Igual que la iglesia, que tiene el no- papa, claro. tenemos un obispo, tenemos un párroco, o sea, y siempre tiene que haber alguien a la cabeza que nos dirija, Claro que sí. ¿Cómo defiendes tu fe? conociéndola. Amén. Si no conoces. Si yo no conozco, ¿cómo la defiendo? Amén. Hazme una lista de al menos 5 personas, José, que tú consideres que cambiaron la vida. 5 nada más. 5, no sé, que cambiaron su vida. Cambiaron la vida. Personas que tú dijiste, oh, wow. Mucho se habla de... Jesús es uno, indiscutiblemente. Que le cambiaron la vida a él. Cambió la vida, cambió lo que es la vida. Ok. La mente, Ok. cambió la vida. Yo estaba viendo desde el punto de vista de que 5 personas que cambiaron grandes, su propia vida. No, 5 grandes que hoy que se ven hoy, grandes, Ujú. que cambiaron la vida. La vida en general, En del general, mundo del mundo. Sus héroes. Héroes. Bueno, mi único Se podría héroe decir. es el Señor, yo no tengo ningún otro héroe. Ok. Dios, Jesús, claro está, Claro. diría la Virgen María, de ese punto de vista. Yo pienso que cada quien ha aportado, los apóstoles, cada quien ha aportado algo en la vida, ¿no? Porque de una manera u otra cambia la vida. No sé qué más decir. Eres un montón, pero Sí, porque es que depende como la pregunta, ¿no? Yo entendía la pregunta como que 5 personas que yo conozco que al que conocer hayan la cambiado renovación la cambiaron su vida. No. Tú hay 5 personas que han cambiado el mundo, por decirlo de esa manera. Sí. Yo pienso, pues, que obviamente cada quien, si vamos a la historia de la iglesia, hay muchísimos santos y santas que han cambiado la vida. Amén. O sea, enumerarte a alguien así exactamente sería mucho, pero por ejemplo,
San Francisco de Asís le dio un cambio a la vida de Asís. Eso me refiero. Santa Teresa de Calcuta, María Teresa de Calcuta, dio un cambio a la vida, ¿no? De una manera diferente de desprenderse de algo para dedicarte al servicio. Juan Pablo II, tal vez. Bueno, ya que mencionas, ese para mí es como el Papa con el que yo crecí. Yo creo que el Papa que como que salió de y se salió de Vaticano a correr el mundo, ¿no? Sacar la iglesia afuera. Sí, pues pienso que tantos papas y obispos y apóstoles y diferentes santos y santas han contribuido, ¿no? A cambiar la vida de todos de una manera o de otra. Claro. ¿Qué es lo más sencillo que has visto y que tú puedes decir, ahí está Dios? Sencillo. Lo más sencillo que tú has podido ver, que tú dices, wow, ahí está Dios. Indiscutiblemente, ahí está Dios. Bueno, desde una hoja de un árbol. Pero te ha puesto a detenerte y decir, definitivamente, ahí está Dios. Experiencias he tenido muchísimas de decir ahí está Dios. Por ejemplo, te hablo de la brisa. Por un tiempo tuve un momento de oración en un lugar cerrado y entró una brisa fuerte que nos arropó a todos y todos la sentimos. Entonces sentimos a Dios en la brisa, ¿no? Obviamente en la Eucaristía el Señor se le presenta, ¿verdad? Porque es el Señor Jesús, que es el mismo Dios. Sí. Sí. Okay. Dime en una sola palabra qué crees que le falta al mundo. Paz. Fíjate, superaste lo que yo pensaba. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el mundo, digo para paz, el bien. digo paz, porque recuerda que el enemigo lo que viene es a robarnos la paz. Claro. Esa paz que nos da el Señor. ¿Qué le falta al mundo? La paz. Claro, claro que sí. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el mundo para el bien de todos, ¿qué fuese? Si tuvieras esa oportunidad de cambiar el mundo para el bien del mismo mundo de todos, ¿qué fuese? Empatía. Yo pienso que es importante que nosotros aprendamos a tener empatía. Empatía con las demás personas. Era la manera en que el mundo vaya siendo más empático con las demás, con las situaciones de cada quien, pues en vez de convertirte en un juzgador, te conviertes en un hermano, un amigo, una persona que acompaña. Entonces algo que sí es que haya más empatía. ¿Te tocó directamente la pandemia? Directamente por mi lado, no, gracias a Dios, pero sí directamente por el lado de mi esposa. Mi suegra y su esposo sí fueron positivos al COVID. Al principio que empezó todo esto, en marzo, abril, fueron positivos, pero gracias a Dios no pasó a mayores, fue algo muy simple. Conocidos muchísimo, conozco, trabajo para la iglesia, hay muchas personas que han estado positivas, hay personas en otras partes, en otros estados que me he enterado que están positivas al COVID. Sí. Acabas de mencionar que trabajas para la iglesia, tienes esa ventaja de trabajar precisamente en esta parroquia donde nos encontramos y puedes ver las cosas desde otro ángulo. ¿Cómo ves tú la iglesia en estos tiempos tan difíciles donde nos ha tocado tener que hacer home church, como dicen, iglesia de casa? Tanto es un challenge, pienso yo, desde el punto de vista para los feligreses que pues no han podido venir, como para la iglesia porque no los han podido recibir. Yo creo que ha sido para ambos, ¿no? Desde el punto de vista del que está en la casa, de que no viene porque tiene miedo de que se contagie, y está el punto de vista del que está en la iglesia y que pasa con la gente que no viene y lo ve desde el punto de vista de falta de fe. Sí, entonces claro, hay muchas maneras de cómo ver las cosas, ¿no? Sí. Pero es un poco de todo, ¿no? Y son realidades que pues nadie puede cambiarlas. Sí, pero también el Señor nos manda también a guardarnos en un no, definitivo, no, o sea, por sí, eso digo, todo, yo digo, desde el punto de vista de uno, pues uno tiene que cuidarse, claro. Pero desde el punto de vista de la iglesia también tú piensas que ahí también hay un ataque, ¿no? En ese sentido. Sí, claro, todo de cómo se vea, ¿verdad? Cómo se reciba. ¿Por qué crees que...? Porque nosotros tenemos que, o sea, Dios nos manda quizás en un momento dado, como en algún momento dado, que le ha mandado a retirarse para cuidarse,
pero cuando el momento vuelve de nuevo a abrirse, tiene que haber un paso, ¿no? de convicción y de fe, Okay. no de desorden, no de Ujú. irresponsabilidad, Sí, no de descuidarnos, Ujú. pero sí un paso de Paso fe. de fe. Dijiste desde el principio que a una corta edad conociste la renovación. Ujú. ¿Por qué crees tú que los jóvenes se están alejando tanto de la iglesia? ¿Cuál tú encuentras que es la dificultad que ellos están teniendo para alejarse? Porque todo depende acercarse? de dónde lo miremos, ¿no? Yo pienso, si vamos aquí de nuestra diócesis, yo pienso que la parte cultural es importante, en el sentido de que venimos de nuestros países a otro país con diferentes culturas, diferentes maneras de ver las cosas, otro idioma, y pues a veces los jóvenes crecen y el mundo le crea una ideología o unos pensamientos que quizás no son los mismos que uno creció, y entonces llaman que se alejen más de la iglesia. Pero también no es que la iglesia tiene que cambiar, sino de que tiene que haber una apertura, ¿no? Más que todo. Claro. Todos nos hemos afectado con esta pandemia, ¿verdad? Grandes, pequeños, jóvenes, ancianos. Envíamele por favor un mensaje a los jóvenes que viven un tanto alejados, como acabamos de decir, a esos ancianos que se sienten solos y a tantos hermanos de nuestra diócesis que han perdido su trabajo y están Mira, desesperados. Algo que, antes de darle el mensaje, cuando yo cogí asumí la coordinación de la renovación, no había jóvenes. Y yo vengo de una renovación porque la conocí siendo joven, Sí, ajá. a los 13 años. 13 Como te decía ahorita, a los 14, 15 iba a la cárcel de jóvenes Sí, a un apostolado. a hacer un apostolado. Y cuando asumí la coordinación hay que trabajar con los jóvenes, ¿no? Entonces, identificar. Gracias a Dios, pues tenemos ya un ministerio juvenil diocesano, con 2 grupos juveniles en la diócesis, Wow. que se reúnen. Bueno, se reunían, ahora con la pandemia todo es Sí. virtual, pero logramos eso, ¿no? Claro. Ya pudimos hacer un retiro para jóvenes y adultos. 2 retiros se han hecho, uno de 3 días y uno de 1 día, para ir pescando a esos jóvenes que se han retirado un poco de la iglesia. Y a las demás personas, pues más que todo, un mensaje tanto, creo que un mensaje para todos, no importa la edad. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos de dificultad que a veces no entendemos, pero sí tenemos que confiar a quien le servimos, ¿no? Y si servimos a un Dios que es verdadero, que es justo, que es real, que sana, que liberta. Yo a veces me pongo a analizar este tiempo de pandemia como el tiempo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, buscando, caminando hacia la tierra prometida. Sí. No fue de 1 mes, ni 2, ni 3 meses, fueron de 40 años en ese caminar, ¿no? Pero su confianza, aun cuando se desesperaron, porque se desesperaron en ese caminar, Claro. empezaron a buscar otros caminos buscando la desesperación, pero al final Dios siempre estuvo ahí y el Dios al final lo llevó a la tierra prometida. Y yo creo que durante esta pandemia igual estamos pasando por un momento difícil, momentos de incertidumbre, que a veces hasta la prensa, ¿verdad?, nos evacua mucho con tanta información. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Nos cuidamos, nos ordenamos, pero confiando siempre que 100%. Dios toma control de cada situación. Y que Él sabe cómo hace sus Y Dios es el que cosas. provee. Dios es el que Siempre. provee. Vemos la pasión con la que tú vives tu servicio, José. ¿Crees que alguno de tus hijos también va a adoptar, seguir tus pasos? No sé. ¿No sabes? No sé. Es una decisión muy personal, Muy de ellos, personal. ¿verdad? Yo soy una persona que pienso, Claro. quizás estoy bien, quizás estoy mal, pero yo pienso que uno como papá, uno transmite o inculca, pero hay que dejarle también el espacio a ellos para que ellos tomen su decisión. Si deciden la vocación religiosa, amén, y si deciden la vocación matrimonial, igual, ambas son. Esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Tú le apoyarías? Sí, ¿Uno sí, de sí, ellos? sí, sí. Si tuvieras a Papa Francisco de frente tuyo, ¿cuál sería la pregunta que le hicieras? Deme su bendición, es lo primero que le daría. Amén. Tan bello Papa Francisco, me No le encantaría preguntaría, conocer. le pediría. ¿no? Le diría, Le pediría que me ajá. dé su bendición. Tuve la oportunidad Sí. de estar con él, Papa Francisco, pero obviamente él en el balcón de su cuarto y yo en la Plaza San Pedro. Ay, nice. Pero estabas ahí. Ay, ¿verdad? sí, bueno, sí, yo voy a hacer una Paso. distancia, pero sí. Claro. Es decir, Estuve en el Ángelus sí. y en la bendición de él, las recibí allí de la Plaza San Pedro. Tuve esa bendición Hermoso, también. Hermoso, hermoso. Es fácil conocer la verdad. Es difícil enfrentar la verdad.
y aún es más difícil vivir y seguir la verdad. ¿Cómo haces tú para seguir a Cristo? Hay momentos difíciles, claro que sí. Hay momentos en que uno desearía no seguir, no de no seguir a Cristo, sino de soltar el servicio, ¿no? Porque la relación con Dios es más personal, diferente. es personal. Pero yo pienso que es en mantenerse, ¿no? Ocuparse de la oración, la perseverancia, estar perseverando todo el tiempo para poder seguir, porque son situaciones difíciles que todos vamos a enfrentar. Y cuando vienen momentos difíciles, yo siempre me enfoco de que aún más grande sea el problema, más grande va a ser la bendición. Entonces, ¿qué yo hago? Estoy pasando por una prueba, pues no me enfoco en la prueba, me enfoco en lo que viene después de la prueba. Cuando vienes a ver, ya la prueba pasó y ni cuenta te diste. Okay. Yo sé que tú amas a Jesús, yo lo puedo ver. ¿Cómo tú se lo dejas saber? ¿Cómo tú se lo dices? Yo no soy una persona de hablar mucho. No. No me callo la boca. No, mira, yo de demostrar mis sentimientos a veces es un poco diferente, pero sí lo demuestro en mis acciones. Yo pienso cómo yo saber al Señor que lo amo es sirviéndole. Lo que Él espera de ti. Sirviéndole, porque obviamente todos venimos a este mundo para conocerle, amarle y servirle. Trato de la manera que sea posible de seguirle conociendo, porque todos los días el Señor se nos presenta y lo conocemos, sirviéndole, pero sobre todo amándole. No por hacer mi voluntad, sino por tratarse la voluntad de Él. Perfectos no somos, a veces tomamos decisiones o pensamientos no correctos, pero siempre tratando de volver al camino, ¿no? Claro. ¿Cuál es la imagen de Jesús con la que más te identificas? La misericordia. Hermoso. Tanto que la necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo acoges a María Santísima, nuestra Madre? Como una intercesora, como la que adelantó el plan divino de Dios para la salvación del mundo. Porque aun cuando no era el tiempo de Jesús de comenzar su vida pública, María hizo que convirtiera el agua en vino. Y veo a María como una madre que intercedió por esos novios, ¿no? De igual manera puede interceder por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Amén. Como una madre que siempre está ahí como pendiente. Pendiente. Que hay que buscarle cuando uno está en ese punto. Sí. ¿Alguna vez te has sentido sin fuerza para orar? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué hace cuando te encuentras en esos momentos de desolación? De desolación, sentarme o arrodillarme o estar frente al Santísimo. Tranquilo. En silencio. Tú no dices nada. No digo nada. Tranquilito, te sientas ahí. Y si no estoy en la iglesia, pues igual. Busco un lugar en mi cuarto y trato o en mi sala o en el lugar que esté, de silencio. ¿Y qué hay de para tratar dentro de ese momento difícil, tratar de escuchar al Señor. ¿Y qué hay de los momentos de consolación? Porque sabemos que en cada momento de desolación, luego viene uno de consolación. Claro, muchas veces a mí me ha tocado ser como que en mi familia yo soy como el pilar, por decirlo de esa manera, y entonces familiar extendida me refiero. Sí. Y siempre me ha tocado cuando hay un fallecimiento, alguna pérdida de un ser querido, pues me ha tocado ser el que dé consuelo, ¿no? Oh, sí, la palabra que le estar ahí apoyando y sí, pero es reconocer que de Dios viene todo consuelo, entonces buscar quien me puede dar el verdadero consuelo, que es Dios. ¿Cuál es el versículo de la Biblia que más te llena? Que tú lo aplicas para todo casi. Tú sabes que uno, Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué versículo es ese? Uno de los versículos que pues, son varios, ¿no? Pero sí. Una vez serán bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la vida, ¿no? El Espíritu Santo es vida, es el que nos mueve, es un soplo, es el que nos... Entonces, ser bautizado, obviamente recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo, en el sacramento, pero saber que fuimos bautizados y que tenemos ese bautismo y que tenemos el Espíritu Santo es la parte que yo trato siempre, ¿no? De reconocer de eso. Y el otro es el Salmo 91 y el Salmo 23. Amén. Especialmente el Salmo 21, bajo tus alas. Ay, sí, tremendo, ¿verdad? Hermoso. En momentos de dificultad, bajo tus alas. Ahí estoy protegido, ahí, Señor. Yo no sé si esto es un deseo mío, pero yo siempre le pregunto a la gente, ¿te gustaría escribir un libro? A mí sí.
Nunca lo he pensado, fíjate. ¿No? Yo creo que sí, mira, hemos hecho un montón de preguntas, pienso que sí, que hay material de más. No, nunca lo he pensado, no digo que no lo haría, pero nunca he pensado Nunca lo he pensado. Ni nunca has pensado en un proyecto así que... Algo así, como... Lo que pasa es que mi filosofía, bueno, mi manera de ver las cosas, yo trato de no ser yo el que se proyecte. Okay. Entonces me cuido mucho de eso. Yo hago muchas cosas, pero no quiero que... porque el fin no es que es... el fin no soy yo. El fin tiene que ser el Señor. Pero no me cierro a decir, escribirle en un futuro, ¿no? Pero que haya venido por mi mente, lo voy a comprar en un futuro en este momento. No. ¿Tienes una lección de vida? Como la vida te ha dado una lección que tú dices, ¿sabes qué? Aprendí. La confianza, confiar en Él. Y es lo mismo, ¿no? La lección de vida fue la que me llevó a tener mi filosofía de vida de que no hay una hoja que no se mueva sino por la voluntad de Él. Entender eso. Entender esa parte de que hay momentos difíciles en la vida, pero es porque Dios lo permite por alguna razón. Y hay momentos de mucha bendición porque Dios lo permite por alguna razón. Antes de que ya hemos llegado acá ya al final, ¿Sí? no fue tan largo, me lo encontré Puedes retirar. fácil, me encontré fácil, rápido. No, claro, porque está preguntando. Así se ve, hola. Puedes esta el que otra parte, ¿verdad que el sí, que mi pregunta gente? es nuestro No, pero Pero ustedes querían saber también, ustedes querían saber. Por favor, José, antes de terminar, no te puedo dejar ir sin que le envíes un pequeño mensaje a todos esos coordinadores que están ahí, que te están mirando, y a los miembros del consejo. Bueno, yo lo que les puedo decir es que Como tu último continúen, mensaje. bueno, mi último mensaje. Básica. Bueno, como coordinador, pues como servidor y como hermano en la renovación seguiré estando presente. Pero más que todo, ¿verdad? Que recuerden que ustedes están en una posición porque así Dios los escogió para que ustedes hagan un trabajo o un servicio para la evangelización, para la salvación de la gente. Que nunca se olviden de eso, de que ustedes están ahí porque Dios los escogió para eso. Y vendrán momentos difíciles, vendrán ataques, vendrán críticas, pero ustedes tienen que mantenerse siempre enfocados por quien los eligió y qué servicio tienen que llevar a cabo. Y tratar siempre de hacer la voluntad de Él y no la de ustedes, ¿verdad? En la medida que uno sea posible, ¿no? Tratar de uno ser auténtico, pero sobre todo reconociendo de que no dejemos que el ego entre en nuestra vida, sino más que todo la humildad. Algo que yo escuchaba antes del Señor, enséñame a ser como tú. Y yo es lo que les puedo decir a ustedes. Aprendan a ser como Jesús, aprendan a ser como el Señor, y de esa manera podamos ser verdaderos servidores o verdaderos testigos, ¿no? De ese amor de Dios para aquellas personas. Y siempre entiendan que la posición que usted ocupa es porque el Señor así lo puso y le encomendó unas ovejas, le encomendó unas hermanos, unas almas que usted tiene que atender. Esa es su responsabilidad. Así que cumpla con ese trabajo para que el Señor pueda bendecirle y seguir guiando. Y la oración y mantenerla como unión con la iglesia. Amén. Muchísimas gracias, José, por este tiempo de café, este momentito de café que tuvimos hoy. Que Dios continúe bendiciendo tu vida, de verdad. Para mí, en lo personal, ha sido de mucho agrado conocerte. Tú sabes que te aprecio mucho, a ti y a tu familia, tanto a Lucía como a los niños. Y el consejo te tiene este regalito. No es nada porque sabemos que tú tienes, que tú no tienes. No, Me dice Grey, Paola, José tiene todo. No, yo no tengo todo. Y es verdad, yo pienso que cuadros no te deben de faltar, qué sé yo, de todo debes de tener materialmente hablando. Pero queremos darte este regalito, que lo conserves y que siempre te acuerdes de todas estas ovejas que por 6 años tuviste que pastorear. Gracias Paola por el detalle y Guillermo, ¿verdad? Pero fue una entrevista muy buena. Gracias al consejo por este detalle y igualmente gracias a ustedes. Gracias Paola, gracias Guillermo por apoyarme en mis locuras, pero de igual manera
en el servicio del Señor, y gracias a ustedes por depositar en mí la confianza de permitirle ser su coordinador por 6 años. Y aquí tiene un hermano más que seguimos sirviendo a la renovación, no importa dónde estemos. Así que lo importante es seguir dando testimonio. Muchísimas gracias y que Dios les siga bendiciendo. Guillermo. Todo, solamente pide a tus hermanos. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta pequeña conversación que tuvimos con nuestro hermano José Soto. ¿Pequeña? De verdad. Solamente fueron 60 ¿Tú te imaginas? preguntas, nada más 60 preguntitas. Espero que de verdad les haya gustado. Esto es un proyecto de nuestra nueva idea, ¿verdad? Del Ministerio de Comunicación. Estamos en prueba, ¿verdad que sí, Guillermo? Espero que hayamos pasado la prueba, ¿verdad que sí? Y pidiéndole a Dios que siempre nos ilumine, que nos acompañe y que se haga presente siempre en nuestras vidas. No olvides que siempre eres un servidor y como tal, el Señor espera muchísimo de nosotros. Yo espero que te agrade mucho esta entrevista y que te mantengas conectado. La renovación viene más. Amén.